Sí, ok. Dios les bendiga, muy buenos días. Les saludamos desde la iglesia Efesios 4:23, aquí en Pava, San José de Costa Rica. Les saluda el pastor Germán Torres y en esta mañana pues presto para compartir el consejo de la palabra del Señor y que usted pueda tener un tiempo especial en las Escrituras y que a través de las Escrituras pues el Señor pueda traer respuesta a sus inquietudes, a su necesidad y todo lo que conlleva el ser un fiel oyente, no solamente aparte de ser un oidor, a ser también un hacedor de la palabra del Señor. Saludamos también aquí a la iglesia local nuestra y también saludamos a los hermanos de Cartago, a los pastores que están por YouTube también predicando el consejo de la palabra del Señor y a todos los hermanos que tanto en Costa Rica como por todos los países, todos los continentes que nos ven a través del consejo de la palabra. Sean ustedes bendecidos en el Señor. Como introducción quiero leerles unos versículos de la palabra. Estamos en Lucas capítulo 1, nomás empezando el Evangelio, y del versículo 1 en adelante quiero leerles lo siguiente. Dice así la palabra del Señor: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, esto lo dice Lucas, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, a quien él se las dirigió, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruida. Papito, te damos gracias por tu palabra, Señor, palabra escrita, tu palabra, Señor, y usted sabemos que una es, porque aquí encontramos su voluntad. Aquí podemos encontrar sus pensamientos, aquí podemos encontrar su absoluta voluntad para con nosotros y el bien nuestro, Señor. Gracias por su palabra, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, para avanzar un poco más, en la primera prédica usted puede ver toda la introducción, toda la parte histórica que en este caso Lucas nos permite conocer para saber acerca de este evangelio que se compone de 24 capítulos. Hermanitos, la palabra del Señor es viva y eficaz y va a cobrar vida en todos aquellos que queremos vivirla. Recuerde, aquí está todo lo legal que usted puede conocer, pero lo vital de la palabra del Señor está de lo que usted vive. Hay mucha gente que conoce la palabra del Señor como teoría, en la parte teórica la conocen, pero en la vivencia, lamentable y tristemente, se queda en deuda. Son muy pocas las personas que realmente se dejan llevar por el consejo de la palabra del Señor, viviendo lo que conocen. ¿Usted no conoce mucha Biblia? Bueno, trate de esforzarse para conocer un poco más, pero lo poco que conoce, pónganlo en práctica. Si usted se sabe Filipenses 4:13, no se quede solamente en todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Váyase al 12, váyase al 11, váyase al 10 y eso le va a fortalecer todavía más. Recuerde que sin 10, 11 y 12 no va a existir un 13. Y esos versículos anteriores te va a dar la capacidad y el conocimiento porque es que este hombre puede decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque en la iglesia cristiana, en el medio evangélico, este versículo se maneja como un amuleto nada más. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No oran, no conocen del Señor, no se congregan, no tienen una relación con Dios, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra no es un amuleto. La palabra de Dios es Dios mismo a través de su palabra. No hay aquí de que la sangre de Cristo te proteja. La sangre de Cristo no protege a nadie. La sangre de Cristo es para lavarnos, limpiarnos de nuestros pecados. Sí, pero es que allá Moisés puso en los marcos de las puertas. Estamos hablando del pueblo de Israel, no de los cristianos. La sangre de Cristo se derramó en la cruz del Calvario para lavarnos y limpiarnos de nuestros pecados.
Ahora, yo entiendo a la mamita cuando le rayan la cara a uno y todo el asunto y le dice la sangre de Cristo te proteja. Pero bueno, eso va en parte de la ignorancia, del conocimiento. Porque si usted conociera la palabra del Señor, entonces a usted no calificaría como aquel pueblo al cual Isaías tuvo que decirle, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. O usted no sería parte tampoco de aquel pueblo al que le habló Oseas diciéndole, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dos cosas diferentes. Llevarlos cautivos fue como Nabucodonosor se llevó al pueblo de Israel a Babilonia. Los sacó, los desterró, se los llevó cautivo. Y ahí iban todos porque eran presa de Nabucodonosor. Pero ahora la gente ha caído en el presidio personal. ¿De cuál? De la ignorancia, de ignorar la palabra del Señor. De la ignorancia de desconocer a su Cristo. Hablan de un Cristo que no conocen. Hablan de un Cristo que no conocen cómo piensa, cómo sienta. No conocen al Cristo, cómo anduvo. ¿Por qué? Porque están escuchando otro evangelio. Están escuchando fábulas. Están escuchando palabras halagüeñas, lo que agrada a sus oídos. Y por eso hoy podemos ver a un pueblo que dice llamarse cristiano mediocre. Vamos a Lucas, hermanos. Les hablé acerca de los inicios de este evangelio y entre ellos nos encontramos el ejemplo de un matrimonio compuesto por Zacarías, su esposita Elizabeth y su hijo Juancito, el cual iba a venir a abrir brecha para que cuando el Señor viniera, Jesús viniera, entonces ya estuviera preparado el pueblo para recibir el mensaje que el Mesías traía, el Salvador del mundo traía. Ustedes no saben lo rico que se siente en la boca poderla abrir y decir, el Salvador del mundo, el Mesías, el que puede cambiar tu vida, el que puede transformar tu vida, el que puede darte vida eterna. Aleluya, diría cualquiera. Después de ver esa vivencia linda, el privilegio que estos dos señores tuvieron y lo grande que llegó a ser su hijo por causa de la obediencia de ella y porque el Señor así lo había tratado en relación a la vida de este hombre, porque dice la palabra ahí en este evangelio que desde el vientre de su madre él venía con la presencia, la permanencia del Espíritu Santo de Dios, Dios en él a través de su Santo Espíritu. Cuando estoy citando ya en este caso el evangelio, no voy a dar versículos para que usted pueda en su casita, en el lugar donde está, pueda sacar el tiempo y meterse en el evangelio. Dice que 6 meses después que ya Elizabeth tenía su embarazo, aconteció lo siguiente. Al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. El ángel es enviado por el Señor para llevar un mensaje. Los ángeles son mensajeros. Los ángeles han sido creados por Dios para el servicio de Él. No así aquellos que se rebelaron delante de Dios porque quisieron ser igual a Dios. Tuvieron arrogancia, tuvieron envidia allá en el cielo, imagínense, en la presencia del Señor. Se rebelaron contra él y el Señor los desechó, los desterró a Satanás, quien en algún momento fue el querubín grande y protector, el ángel de la mañana que brillaba, que era un instrumento que se dejaba usar por Dios, se rebeló. Y entonces Dios castiga la rebelión en desplazarlos, en sacarlo. Y no, igual para nosotros, usted se rebela delante del Señor, le va a ir mal. Le va a ir mal. Usted quiere jugar de vivo delante del Señor, le va a ir mal. Este ángel Gabriel se menciona una y otra vez en la palabra del Señor y siempre lo vamos a ver cumpliendo su función para lo cual él fue creado, ser un mensajero. ¿Conoce usted casualmente para qué fue creado usted? ¿Usted conoce su propósito de vida? Es más, ¿usted conoce su origen, su propósito de vida? ¿Usted conoce su destino final? ¿Usted lo sabe? Debería de saberlo. Dice que el ángel llegó
a este lugar llamado Nazaret. Y después nos dice que había una virgen desposada. La palabra desposada tiene dos connotaciones: cuando ya es casada o antes de tener un compromiso. En este caso, de la mujer que quiero hablarles, de la virgen, de la persona que quiero hablarles, es acerca de la Virgen María, o conocida, como nos dice el pastor Tibor, por la información que él tuvo directamente allá en el pueblo de Israel, que se conoce popularmente más bien como Miriam, no como María, como lo conocemos nosotros, pero eso no va a quitar o va a desmeritar en este caso lo precioso, el privilegio que esta mujer tuvo. Había entonces una virgen desposada, comprometida, y conocen ustedes, allí en el pasaje me llama poderosamente la atención que dice desposada, no dice con un hombre, sino que dice desposada con un varón. Hay una grande diferencia, principalmente para los varones que están aquí y los hombres que puedan estar aquí, y usted que nos está viendo. La palabra del Señor habla ya a través de Jeremías y dice: maldito el varón que confía en el hombre. Pero como la gente no maneja el vocabulario, la gente dice maldito el hombre que confía en el hombre. No, dice maldito el varón que confía en el hombre. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué aquí dice que María estaba desposada con un varón? Bueno, es que el varón reúne las condiciones de ser un varón de Dios. Un hombre de Dios. Un varón es una persona que tiene una relación con Dios. Obviamente que eso no le quita su hombría. Él sigue siendo en su masculinidad, sigue siendo un varón, porque el Señor, varón y hembra, nos creó. Pero cuando la palabra del Señor nos habla de un varón, es aquel que sostiene una relación con Dios. Entonces, ¿usted qué es? ¿Usted es un varón o es un hombre, normalmente hablando? O naturalmente hablando. ¿Qué es? ¿Solamente un hombre o es un varón? ¿Dónde se ubica usted? La respuesta es para usted, usted que nos está viendo también. Dice entonces que ella estaba desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Les doy este relato porque para que ustedes conozcan y se ven toda la descendencia familiar o la genealogía, cómo se conoce. Lucas nos habla hasta llegar, en este caso, a los dos primeros, Set, el hijo de Adán. Desde ahí viene la raíz de José, y ellos eran muy cuidadosos de cuidar su descendencia familiar. Entonces José venía y pertenecía a la familia real del rey David. Mencionar ese nombre en el pueblo de Israel es mencionar a uno de esos grandes hombres, como lo describe la palabra del Señor, que este hombre tuvo el corazón conforme al de Dios, como tiene el suyo. Dice que José era parte de la casa de David. El nombre de la virgen, subrayé esa palabra virgen porque popularmente en estos tiempos, entre las jóvenes, lo que nosotros en nuestro tiempo, y obviamente es parte de nuestro vocabulario, llamarle señorita a una joven que en este caso no ha tenido una relación sexual, porque eso es lo que le hace a ella señorita, mantener y permanecer en su virginidad. Igual para los hombres también. Entonces, cuando habla acá acerca de el nombre de la virgen, era una muchacha que, si bien es cierto estaba comprometida para casarse, todavía no había tenido relaciones sexuales. Y esto tiene que hablarle para todas las parejas de novio, y estoy hablando de cristianos, porque allá en el mundo el tener relaciones sexuales es parte de un todo, en lo que sea, ya sea en el área que sea sexual, a como está el mundo exterior, así se da. Más bien allá afuera, el hombre o la mujer que no tiene relaciones sexuales lo califican como raro, como que está perdiendo el tiempo o lo que sea. Pero en la intencionalidad de nuestro Señor a través de la palabra es que el hombre o la mujer se mantengan puros hasta llegar a ese punto donde ya él y ella puedan disfrutar de la parte sexual que Dios ha apartado y privilegiado, en este caso para los esposos. La relación sexual fuera del matrimonio
te aparta del Señor. Te aparta del Señor. Y toda aquella relación sexual que se da fuera del matrimonio, aparte de que te aparta del Señor, eres candidato o candidata que te dejen botado, porque una vez que se comen la cena, se alejan, porque van a ir en busca de otro plato. Considéralo. Ser virgen en estos tiempos, es más, ni se menciona esa palabra en el vulgo, en el populacho. No se menciona. Esa es una palabra obsoleta. Se ha reseteado ya del disco duro de las mentes. María dice que entrando el ángel donde ella estaba, dijo, ¿qué dijo el ángel? Salve muy favorecida. Dos cositas. Salve, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto de poder saludarte. Muy favorecida. Entre todas, era normal que las jóvenes llegaran vírgenes a su matrimonio, y en este caso el ángel le dice, salve muy favorecida. Posiblemente habían varias candidatas, pero ella fue la favorecida. Ella fue la escogida, en este caso por Dios mismo, para que ella cumpliera algo que ninguna otra mujer pudo haber experimentado, sino solamente ella. De igual manera usted puede en su relación con Dios decir, yo he sido muy privilegiada porque el Espíritu Santo que visita a María me visitó a mí el día que yo me arrepentí, nací de nuevo y que ahora soy templo del Espíritu Santo de Dios, quien Dios me volvió a mí mi identidad de ser una joven, de ser una mujer, de ser una madre con identidad, de ser una persona de la cual donde mora el Espíritu Santo de Dios. Valórelo. Valórelo, valórelo. Salve muy favorecida. El Señor está contigo. Y cuando el ángel está hablando y diciendo todas estas cosas a María, él no está vacilando. Él está trayendo el mensaje que Dios le había dado que trajese a esta joven. Y le dijo así, bendita tú entre las mujeres. Bendita, bendición donde está el Señor, maldición donde no está el Señor. Para aquellos que todavía no manejan el vocabulario, ¿quién fue el que estableció la bendición y la maldición? Dios mismo. ¿Cómo? Dios estableció la maldición. Sí, váyase a Deuteronomio capítulo 28. Del capítulo 28, versículo 1 al 15, ahí va a ver las bendiciones de Dios. Cuando usted obedece. Si obedeciereis, seréis bendito en tu casa, serán benditos tus hijos, serás bendito cuando salgas, cuando entres, será bendito la vaca, el caballo, lo que siembren, todo será bendito. Pero si tú no obedecieres, dice el Señor, maldita será tu casa, maldito será tu ganado, malditos serán tus hijos, maldito será tu lugar de amasar, malditos serán tus siembros. Pero como esta mujer caminaba y estaba en la obediencia, obedecía al Señor, era una mujer, escuche, José no iba a buscar una cualquier muchacha. Él, como un hombre consciente que él descendía de una familia real, en este caso privilegiada, él tenía que buscar a una muchacha que cumpliera los requisitos para que llegara a ser su esposa, para que llegara a ser su ayuda idónea. Les estoy hablando del Evangelio de Lucas, que es lo que nos describe. Entonces, cuando le dice salve muy favorecida, no solamente por ser favorecida, sino que el Señor está contigo, está con usted. Y bendita tú entre las mujeres, de todas, la bendición de Dios está sobre ti. Y le dijo el ángel, porque seguro la actitud de ella fue como de nerviosismo, de estar impresionada. Imagínese recibir a un ángel de Dios. Se me viene ahorita a la mente de uno de estos bandidos de los espectáculos, de los shows que hacen en algunos lugares, donde dice este hombre que cuando él se está bañando, dice que llegan los ángeles y están ahí con él en el baño. Ay, Magaña, eres terrible, brother. Tan lindo que empezaste. Ay, Dios. Que los ángeles llegan y se bañan con él y le dicen y esto y lo otro. Bueno,
María, no temas, le dijo así, su posición de nervio, de impactada. Imagínense que un ángel le llegue a llamar, pero es que ¿sabe por qué un ángel sí llegó donde? Primero, porque Dios la escogió. Segundo, porque era una mujer virgen que no andaba ahí loqueando, sino que era una mujer, dice que favorecida por parte de Dios y que Dios estaba en ella. Su testimonio era que Dios estaba en ella. O sea, el comportamiento de ella era un comportamiento de una mujer que tenía una relación con Dios. Porque nuestro comportamiento habla mucho de la relación que nosotros tenemos con el Señor. Si usted todavía es una gritona, peleona y mal hablada, estoy hablando de las mujeres, hoy le toca a las mujeres. Si usted es malcriada, peleona, gritona y esto y lo otro, entonces, entonces como que está cuestionada la relación suya para con el Señor. O sea, no es que sea un pecado que de vez en cuando usted salga ahí con un grito, ¡ay!, llamándole la atención a alguien, y tanta obligación que tienen en este caso las mamitas, principalmente cuando hay que jalarle el aire a los hijos. Bueno, las que se lo jalan, las alcahuetas, esas no les dicen nada, esas más bien les dan para que vayan a pecar. Pero esto no es para usted, eso es para las que lo hacen. Que estaba, que la compostura de la mujer tiene que verse mucho reflejada en la relación que sostiene con el Señor. Digan amén si creen, por lo menos los varones. Germán ya dijo que sí. Le dijo así: no temas, porque has hallado gracia. O sea, tú tienes todas las características de las cuales el Señor buscaba y has hallado gracia delante de Él. Esta palabra de hallar gracia es tener el favor de Dios en la persona, en ella, en este caso. Has hallado gracia delante de Dios, y le dice así: y ahora concebirás en tu vientre, vas a quedar embarazada y darás a luz un hijo, un varoncito, y llamarás su nombre Jesús. Imagínense ustedes que llegue y le diga: bueno, María, alístate, porque dice el Señor que vas a quedar encinta, embarazada, y vas a dar a luz un hijo, un varoncito, por todo lo que le había dicho anteriormente. Salve favorecida. María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Claro, ella está defendiendo su posición virginal. Ella está en este caso defendiendo su posición de que yo soy una señorita, ¿cómo me dices a mí que yo voy a quedar embarazada? Entonces el ángel, ella le dice: pero ¿cómo será esto? Pues no conozco hombre. Amén. No dice conozco hombre, dice no conozco varón, que es diferente. ¿Se fijan? No conozco varón. Lo que ella está diciendo es: yo no he tenido relación sexual con un varón. No he tenido. Estoy comprometida, pero no tengo relación, o no he tenido relación sexual con un varón. Ella lo tenía claro, que el día que tuviera su relación tenía que ser casada y con un varón, porque yugo desigual no funciona. Dígaselo a su hijo, dígaselo a su hija: yugo desigual no funciona. Y no solamente en el credo religioso, también en las costumbres, también en los grupos religiosos. No funciona, no va a funcionar. Se casa con un testigo de Jehová, si no vas a su salón del reino, te va a ir mal, te va a dejar. El testigo de Jehová hasta se apartan, se divorcian, si la mujer o el hombre no lo acompañan al salón del reino. Así es. Y si se hace mormón, ya no se diga. Aún después de muerto van a seguir casados. Lea un poco para que se informe. Deje de ver tanto WhatsApp y tanto Facebook. Se mete 1 o 2 horas en el Facebook y con la Biblia se duerme. Tristeza. Ponen: hoy comí pollo, hoy hice ejercicio, hoy hice aquí, hoy hice allá, y nunca ponen un pasaje de la Biblia. Por favor, no se engañe. Bueno, escrito está, dice el Señor, que de la abundancia del corazón habla el Facebook. Sí, ¿qué pone usted? Tonteras, eso es lo que hay. Para usted que nos está viendo, no es aquí en la iglesia, es para usted. Un comercial.
Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y versículos más, versículos menos, le dice las características de este jovencito, de este niño, de este bebé. El Espíritu Santo, allí aparece con mayúscula, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Por qué? Porque resulta que ustedes saben que cuando el Señor, antes de ascender, de subir al cielo, Él les dejó una promesa que se iba a cumplir allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, que cuando estaban todos reunidos, dice que hubo un viento recio y que todos fueron llenos del Espíritu Santo. La presencia de Dios había venido, y es la primera vez que se cita donde de una manera de multitud, de cantidad de gente, el Espíritu Santo se había derramado, había venido a las presencias, y a partir de ese momento entonces las personas pasaron a ser templo del Espíritu Santo de Dios. Pero podemos ver que anteriormente se habla que Simeón tenía el Espíritu Santo de Dios. O sea, que aunque no haya venido todavía el cumplimiento de esa promesa, por causa de la relación pura y preciosa que estos hombres y mujeres sostenían, el Espíritu Santo de Dios también reposaba en ellos. Y entonces le dice ahora, ¿por qué le dice que el Espíritu Santo? Se lo leo aquí: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, te va a coger, te va a envolver, te va a llenar a ti. Porque lo que vas a concebir es puro, es el Santo, el Salvador, el que va a venir a tu vientre. Por eso eres muy favorecida entre muchas, eres la favorecida, eres la escogida para traer al Salvador del mundo. Pero no va a venir con el orden natural, que vas a tener que casarte y tener un esposo. No, vas a concebir por el Espíritu mismo Santo de Dios. Dios mismo se va a encarnar en ti. Dios va a venir. Oiga, cuando uno lee todas estas cosas, uno tiene que quedarse con la boquita abierta e impactarse. ¿Sabe por qué? Bueno, en aquellos años se hablaba mucho de todos esos principios, pero hoy los altares carecen de dónde vino el Mesías, de dónde vino el Salvador. Carece. Qué triste, predicador. No sé si todavía no tienen conciencia de que el Señor les va a pedir cuentas de lo que han hecho y de lo que están haciendo. El poder del Altísimo te cubrirá, por el cual también el santo, aparece con mayúscula, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pasajes más adelante, nunca les digo citas para que puedan irse a la palabra, y obviamente los que la conocen saben por dónde voy. Y versículos más, dice un pasaje ahí: porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Como lo que Él está haciendo, de usar a esta joven, y que el Espíritu Santo del Señor intervenga y se encarne para dar vida al santo ser que nacerá, que será el Salvador del mundo. Entonces María, en todo lo que le están diciendo, dijo, ya doblegada y sabiendo que era Dios mismo quien estaba hablando, le dijo así: he aquí a la sierva del Señor, sierva con S, no con C. He aquí a la sierva del Señor. O sea, he aquí el instrumento del cual tú quieres usar. Usted es una sierva, tiene que dejarse usar por Dios. Usted es un siervo, tiene que dejarse usar por Dios. Y las palabras de ella fueron: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Cuál palabra? Lo que se le estaba diciendo. ¿Qué se iba a hacer? Lo que Dios decía, no lo que yo quiero hacer. Que hoy los que nos hacemos llamar siervos o siervas, si nos ponemos en la balanza o se pone en la balanza, ¿cuál voluntad hace usted más? ¿La suya
o la de Dios? ¿Bajo qué voluntad vive usted? ¿La suya o la de Dios? ¿A quién agrada más a usted? ¿A usted mismo o a Dios? Esta mujer se rinde y le dice: he aquí a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Nace la criatura conforme se había hablado desde el antiguo pacto, del Antiguo Testamento, y vemos cumplido la promesa en el nacimiento de Jesús. Había algo que había que hacer con los niños, pues era un pacto que Dios había hecho con su hijo Abraham, y era que todo niño tenía que ser circuncidado al 8º día para formar parte del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y en este caso, el niño Jesús también era parte de esa promesa, y él tenía que ser llevado para ser circuncidado. Cuando a él lo llevan, dice que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre dice que era justo y piadoso. Pero leerlo así nomás, uno dice, qué bueno, era así. Pero es que ser justo y piadoso en medio de una cultura religiosa era de sobresaltar a hombres y a mujeres que fueran justos y piadosos. Ejemplo, en medio de lo que hoy religiosamente conocemos como el pueblo cristiano, hablemos de Costa Rica, sabemos que debemos de clasificar, no porque debería de ser así, sino porque así se da el medio cultural evangélico aquí en nuestros 51.100 kilómetros cuadrados que compone la provincia el país de Costa Rica con sus 7 provincias. Una cultura religiosa, donde una religión es la que predomina en este país, y obviamente decir que exista un hombre, una mujer piadosa en medio de esta cultura religiosa, de igual manera en los tiempos precisamente donde nació Jesús, estamos hablando de una cultura de religiosidad guiada por una sinagoga donde había un presidente, donde había aquel gobierno interno judío, porque eran gobernados también por los romanos, pero el gobierno religioso que manejaba la parte espiritual eran unos religiosos, que se componía principalmente por los fariseos, por los saduceos, por los esenios y otros grupos que se mencionan. Entonces, que hubieran hombres piadosos y justos era algo de resaltar. Eso es como decir, encontrar a un hombre y a una mujer honrada, que se encontró algo y que lo devuelva. Algo parecido, algo parecido. Devuelva lo que se encuentra. Dice que era un hombre justo y piadoso. Dice que esperaba la consolación de Israel. Cuando hablamos de esperar la consolación de Israel, escuche, el pueblo clamaba porque se cumpliera la escritura donde viniera el Salvador, el que los iba a libertar. Pero en su religiosidad ellos esperaban a un hombre que venía a pelear con ellos con espada, con machete y con lo que tuvieran para derrocar a los romanos. Grande sorpresa para ellos es cuando nace un hombre humilde, sencillo, pasivo, no de guerra, porque la lucha no es contra carne, no de guerra, sino un hombre que traía un mensaje de salvación. Oiga, y ellos esperaban al Consolador, así como cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, esperaban ser liberados de la opresión de los egipcios. Y cuando llega el libertador Moisés, qué lindo, ellos sabían que iban a ser libres. Y esta gente en tiempos de Jesús, ellos esperaban que el libertador los iba a venir a librar de la opresión romana, de la esclavitud a la cual los habían sometido los romanos. Esperaban a ese libertador. Pero este hombre dice, esperaba la consolación de Israel. Por cierto, si usted es cristiano,
Escuche, si usted es cristiano o cristiana y ya el Espíritu Santo de Dios ha venido a su vida porque usted se arrepintió y nació de nuevo, voy a decirlo bajito, ¿qué más espera de parte de Dios? ¿Un avivamiento con las hogueras de oración? ¿Un avivamiento con los pactos mensuales? ¿Un avivamiento de el avivamiento que viene? Y todos los años viene avivamiento. Oiga, si realmente viniera un avivamiento, habrían muchos divorcios. Si realmente viniera un avivamiento, muchos hijos tendrían que ir para la calle. Si hubiera un avivamiento, la cosa cambiaría. Porque un hombre o una mujer en avivamiento no sería alcahuetas. Un hombre o una mujer en avivamiento no estaría ocupando un lugar en una silla. Un hombre o una mujer en avivamiento saldría a predicar día y noche. Un hombre o una mujer en avivamiento no descansaría de hablar de el Señor. Pero pregunto nuevamente, si ya usted nació de nuevo, que fue lo que preguntó Nicodemo, ¿qué tengo que hacer para entrar, para vivir, para ver el reino de los cielos? Tienes que nacer de nuevo, del Espíritu y de la palabra, del agua y del Espíritu. Tienes que nacer de nuevo. Y si ya nació de nuevo, pregunto nuevamente con signo de pregunta. En mis tiempos se decía signo de interrogación. Oiga, ¿qué más espera? Si el Espíritu Santo de Dios no cambió tu vida, ¿qué lo va a cambiar? Si el consolador que ellos esperaban no lo llenó Jesús, ¿qué más esperaban? Si el Espíritu Santo de Dios en nuestro tiempo ha venido a su vida, ¿qué más espera? Que alguien venga y lo empuje, que alguien venga y le tire harina, que alguien venga y lo bañe en agua, que alguien venga y lo escupa en la cara. ¿Qué más espera? Nada va a ocupar un mejor lugar en su vida que la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo. Pero si usted espera avivamiento porque alguien lo empuje, no has valorado al Señor en tu vida. Y si estás esperando que alguien te tumbe y te tire al suelo y comience a comer zacate o andar como culebra ahí, eso no, eso es pura brujería, hechicería. El aceite de la unción. ¿Para qué vas a ungir la casa? El que tiene que cambiar es usted. ¿Para qué va a ungir el carro? Si con el carro no quieren venir a la iglesia. Ay, es que tengo restricción. Ayer tenía restricción, me tuve que venir en bus. Evangelio de Lucas. Esperaba la consolación de Israel. ¿Quién? Simeón. Dice que la palabra justo tiene sus sinónimos, que era una persona recta, era imparcial, o sea, no se iba para un lado, imparcial, no juego ni de este ni del otro, no era ni calvinista ni arminianista, era cristiano. Por ser justo era una persona legal, era razonable, era firme, era exacto, era puntual y era también preciso, no andaba con rodeos, era preciso. ¿Quién? Simeón. Y dice ahí en la palabra del Señor en mayúscula, y me gusta resaltar eso porque cuando se pone el Espíritu Santo en mayúscula, obviamente se está hablando de la persona del Espíritu Santo de Dios, Dios mismo. Entonces dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Por qué? Porque era un hombre justo y piadoso. Era un hombre que tenía una relación con Dios. Recuerden esto, porque si ustedes lo pesan, va a pesar más de lo que lo ha leído muchas veces. Si dice que el Espíritu Santo estaba sobre él, pero no es que hasta Hechos es que el Espíritu Santo de Dios viene, no necesariamente. Habían hombres y mujeres que antes del derramamiento del Espíritu Santo, allá en Hechos 2, ya había gente que lo tenía.
que lo habían experimentado y que vivían. Dice que Simeón vivía en medio de un pueblo religioso. Vivía y tenía una comunión íntima con la persona del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo, escuche bien, es que cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios, iglesia, escuche, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, nosotros somos candidatos para que Dios se nos revele cada día más a nuestra vida, para tener una comunión con Él. Pero si no hay relación, no hay revelación. Si usted todavía está en los tiempos, allá en los 80, yo me acuerdo que yo andaba en el carrito manejando y sacaba la mano por la ventana y le decía: Señor, úsame, Señor, yo quiero que tú me uses. Y pasé muchos años orándole y gritando, y yendo y viniendo, andando aquí y allá: Señor, yo quiero que me use, yo quiero que me use. Bueno, hasta que se abrió la posibilidad de poder servir al Señor, por lo menos en lo que nosotros queríamos. Pero eso sí, capacitándonos y buscando siempre la presencia del Señor. Él tenía una comunión íntima con la persona del Espíritu Santo de Dios. Cuando usted tiene y es consciente de tener al Señor, usted es candidato para que el Señor se le revele. Dice que el Señor le reveló, escuche bien: Simeón, no vas a morir antes que veas al ungido del Señor. No te vas a morir hasta que veas al ungido. ¿A quién? A Jesús, al cual iban a presentar. ¿Y dónde estaba Simeón? No estaba en la casa. Dice que era un anciano, era un hombre mayor, pero aún en su edad adulta, un adulto mayor, como lo llamarían en esos tiempos, él estaba en el templo. ¿Cuántos años tiene usted? Dice que él estaba en el templo. Que él estaba en el templo. Y el Señor le dijo: no te vas a morir hasta que veas al ungido. Oiga, no se muera sin antes ver al Señor. No se muera sin antes experimentar la presencia de Dios. No se muera. Dice: y movido por el Espíritu, en mayúscula, vino ¿a dónde? Al templo. Eso se lo dejo de tarea para que usted lo busque ahí en su Biblia. Y movido por el Espíritu vino al templo. Dice: y cuando los padres de el niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, o sea, circuncidarlo. ¿Saben lo que es circuncisión? Sí, era quitarle el prepucio, o sea, en su pene al bebito le cortaban ese pellejito y ya él era parte. Médicamente hasta siempre indican que eso es lo mejor en este caso para los niños, para prevenir infecciones y muchas cosas. Pero en el caso de esto, obviamente por lo mismo también, era un pacto que Dios había hecho con Abraham de, en este caso, cortarle su prepucio. Al Señor Jesús también se lo hicieron. Y dice entonces, a ver, para ubicarme. Sí, gracias, hermano. Dice, que hicieran conforme al rito de la ley. Dice, él, Simeón, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, oiga, ¿qué fue lo que dijo el Señor? No te vas a morir hasta que veas al ungido. Y entonces Simeón dice: despides a tu siervo en paz. ¿Por qué en paz? Porque ya había visto al ungido, al Señor. Usted puede estar en paz si usted ya lo vio, si usted ya lo tiene, puede morir en paz. Despides a tu siervo en paz, conforme a qué, a tu palabra. Señor, tú dijiste que cuando lo viera iba a morir. Cuando tú lo veas vas a morir, principalmente al pecado. Cuando usted lo vea va a morir al pecado. Usted que nos está viendo y no ha experimentado ver al Señor, cuando lo veas vas a morir al pecado. Simeón no. Simeón ya lo tenía, estaba más vivo que cualquiera. Pero de lo que él estaba hablando ya era de pasar a una eternidad a la presencia del Señor, que es lo mejor que le puede pasar a cualquier ser humano. Está en el Señor. Yo he llorado a mi hermano, 7 meses de haber muerto, lo he llorado hoy por la mañana, lloré desconsoladamente, mi esposa no me vio,
pero en la mesa donde estaba tomando mi café, lloré a mi hermano, me duele mi hermano, ya no está mi hermanito. Pero me gozo más que esté con el Señor, porque tuvo un cáncer que lo comió por más de 5 o 6 años. Le cortaron su brazo. Radioterapias, quimioterapias, noches, días, sufriendo en su carne. Pero una vez me dijo mi hermano: negro, yo ya estoy listo para irme con el Señor. ¿Ya usted está listo para irse con el Señor? Te vas a morir. Nos vamos a morir. ¿Está listo usted? Simeón ya estaba listo. El Señor le dijo: cuando veas al ungido, me estás despidiendo en paz. ¿Quiere estar en una eternidad con el Señor? He aquí hoy el día aceptable. He aquí hoy para que hoy usted establezca y tenga una relación con Dios. Despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. No hay otro en quien haya salvación, solamente en Jesucristo. Solamente Jesucristo te puede salvar. Solamente Jesucristo te puede limpiar y dar paz aquí en lo temporal y darte una vida eterna allá con Él. Solamente Él. Fuera de Él no hay. Mahoma no puede. Mahoma no puede. José Smith tampoco. Carlos Russell tampoco. Elena G. de White tampoco. Jonás González tampoco. Solamente Cristo Jesús. Solamente en Él hay salvación. Aparte de Simeón, había una señora llamada Ana. Escuche con sus ojos y oiga con sus oídos también. Estaba también allí Ana, dice que era profetisa, o sea, que el Señor le hablaba. No es que era la chismosa del barrio y venía a contar las cosas a la iglesia y decía: el Señor así dice. No, era una profetisa que era un instrumento usado por Dios, que Dios hablaba a través de ella. Un profeta, una profetisa en el caso de la mujer, un profeta es la boca de Dios. Un profeta de Dios nunca va a decir: a ver, les doy 5 minutos para que pacten y vengan porque voy a profetizar. Eso es basura. Eso es basura. Eso es de ladrones, de mentirosos. El hombre de Dios no es popular. El hombre de Dios es odiado aún en medio del pueblo de Dios. Y los profetas de hoy en día son los más amados. Son los que se les tienen limusinas para que vayan a los mejores hoteles, en los mejores aviones y mejores carros. ¿Y saben cómo se escudan estos vulgares? Diciendo que si el Señor anduviera en esos tiempos, andaría en los mejores carros y en los mejores aviones. Basura. Ese es otro evangelio, no lo que describe el Señor. Dele like a la prédica y mándeselas. Estaba también allí Ana, profetisa. Era una sierva del Señor que profetizaba lo que Dios le hablaba, no lo que se le antojaba en el estómago, y mucho menos para sus bienes materiales. Dice que era hija de Fanuel y de la tribu de Aser. Conocimiento de dónde venía. Tenía conocimiento de sus raíces, tenía conocimiento de su origen, de su propósito de vida. Era una profeta, y su destino final, que era ir a estar con el Señor. Y dice ahí que era de edad muy avanzada. Y pues esta iglesia estaba llena de ancianos, hombre. Simeón era un hombre anciano. Ana era una mujer anciana. Y pues que si los jóvenes no quieren servir, tienen que servir los viejos. Si usted todavía se considera muy joven para servir al Señor porque tiene sus ocupaciones, van a servir los viejos. Y no tiene nada de mal que sirvamos los viejos.
Y sepa esto, que si usted no sirve, el Señor siempre se va a valer de un remanente fiel que le quiera servir. Usted no es indispensable. Se lo pongo claro. Usted no es indispensable ni para sus hijos. Si usted se muere, papá o mamá, sus hijos van a crecer. Usted no es indispensable. Usted como hombre no es indispensable para nadie. Usted como mujer no es indispensable para nadie. Hijos, ustedes no son indispensables. Lo que pasa es que ahora los padres de esos tiempos le han dado una posición de que sin ellos se mueren los padres. Y dan la vida a los padres por ellos. No me va a dar el tiempo para llegar ahí de los que dice el Señor que no merecen ser sus discípulos. Dice que era de edad muy avanzada. Oiga, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Cuando ella se casó, era una virgen. Y dice que después de su virginidad, o sea, después que se casó, dice que estuvo 7 añitos casada con su esposito. Pero más adelante, después dice, y era viuda hacía 84 años. Hermanitos, vean, por más que quise buscar, yo no sé, yo no encontré respuesta, y la respuesta que tenía era matemática. Solo saquen cuenta. 7 años casada y 84 años de viuda, tenía 91 años. ¿Y de cuántos años se casó? Digamos que tenía un poquito más de 100 años. Y ahora con 20, 30, 40 no vienen a la iglesia. Y máximo si tienen un poquito de conocimiento y se les ha dado un puesto en la iglesia. Saben, una vez iba a decir un salvaje, pero no voy a decir, dijo que ya no volvía más porque ya se sabía todos los principios de la iglesia. Por favor. Que ya conocía todos los principios ni siquiera del Señor, sino de la iglesia. Y esta señora con más de 100 años. Y está, bueno, voy a seguirles leyendo un poquito. Dice, era viuda de hacía 84 años. Y oiga lo que dice. Lea en su casa. Dice, y no se apartaba del templo. Con 100 años poniendo, digamos que tenía 90. Con 90 años, hermanita, y dice, no se apartaba del templo. Ahora usted dice, y pues claro, y si era viuda y no tenía hijos y no tenía, bueno, pues no se complicó en todas esas cosas, pero aún, póngase a pensar usted que sin hijos o sin nietos o sin marido, ¿qué haría usted? ¿Sería verdaderamente dedicada al Señor? ¿Usted que nos está viendo? ¿Sería verdaderamente dedicada al Señor? Es en el área de las mujeres y de los hombres también, que son más arriados. Dice que esta mujer no se apartaba de la iglesia. Me llama ayer ahí una persona. Que mañana tengo restricción, me dice, ¿usted a qué hora se va? 8:10 lo puede recoger. ¿Qué? 8:10. Pero el culto es hasta las 10. 8:10 si te sirve. Ah, bueno, no, entonces voy a ver que espere que pase la restricción, a ver si puedo ir. Ay, Dios. Y esto que yo iba a recoger y traerlo, ya dije que era varón. Si me dan cuerda, digo hasta el nombre. No, así no. Oiga, hasta lo iba a traer y muy temprano a las 8:10. Ay. Dice, y no se apartaba pero no se apartaba que, haciendo que, dice, la oración siguiente dice, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oración. O sea, tenía el ministerio, llamarían, del ayuno y de la oración. Y dice que lo hacía de noche y de día, con 90 años. Así es que, don Héctor, no ponga usted pretexto con los 80 que tiene. Tiene que venir temprano. Sí. Don Héctor tiene 80 y no falla ningún culto. Falla usted más con la edad que tiene.
Pero no es para usted, que usted tiene que trabajar y tiene sus compromisos, pero que justifique. Pero si se queda ahí para estar en lo mismo, que lavando trastes, que achineando, que cocinando, no, hombre, deje al esposo que no se quiere congregar y véngase para la iglesia. Caso de las mujeres y de los hombres también. Dice que ella no se apartaba sirviendo de noche y de día con ayuno y oración. Era una mujer dedicada al Señor, con sus añitos, dedicada al Señor, dedicada al Señor. Dice, está presentándose en la misma hora cuando Simeón está ahí arrullando al bebé y todo el asunto. Está presentándose en la misma hora, o sea, era puntual. ¿A qué hora? A la hora del culto. Era puntual. Y no solamente a la hora, cuando uno es puntual a la hora del culto, es puntual en todas las cosas. No llegue tarde, sea puntual, sea responsable. Considere siempre el tiempo que dure el bus para llegar. No se vaya a la hora comprometida, corriendo, comprometido, corriendo. Váyase con tiempo. Es feo hablar de uno mismo, pero yo en la empresa que entraba a las 8 de la mañana y ¿sabe a qué hora me iba? A las 5 de la mañana, qué salvaje yo. Y a las 6 en punto llegaba al trabajo. ¿Por qué? Dije yo, no, es que a mí no me va a agarrar una presa y no me va a dejar así. Y me quedaba 2 horas antes de llegar a la hora del trabajo. Me dicen que hay que estar aquí los sábados a las 8. Llego a las 7 para poder tomar café con José. Aunque me toca traer a mí las cosas, no importa. Sí, pues solo café me da, no me da nada más. Sea puntual. Eso es parte de la disciplina. Está presentándose en la misma hora puntual. Daba gracias a Dios y hablaba del niño, de lo que ella había visto. Hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Cuando ella vio al niño, igual que Simeón, ella comenzó a predicar. Ella comenzó a hablar de que había visto el Consolador de Jerusalén, al Salvador. ¿De qué habla usted? ¿De qué están llenas sus conversaciones? ¿Cuándo fue la última vez que usted le habló a alguien del Consolador? ¿Cuándo fue la última vez que usted le presentó el plan de salvación a una persona desesperada? ¿Cuándo fue la última vez? Siervito, no se preocupe por la hora, Jeremy. Después de haber cumplido todo lo que tenían que hacer, pasó el tiempo, el niño iba creciendo. Dice así la palabra: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley, o sea, lo que había que cumplir, lo que decía la palabra en el Antiguo Testamento, obviamente ellos no tenían el Nuevo. Dice, volvieron a Galilea, a su ciudad Nazaret. Y habla acerca del niño, dice, y el niño crecía, o sea, de tamaño, iba creciendo. Y dice también, se fortalecía, era fuerte, se fortalecía. Y dice también, y se llenaba de sabiduría, porque había una mamá, había un papá que lo criaban bien para que no fuera un mal criado, por eso lo criaban bien. Entonces, dice que el niño crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. La gracia del Señor era sobre él. Y dice que iban sus padres, o sea, la familia completa. Acuérdense que él es, familiarmente hablando, él era el primogénito. La diferencia, para Dios, el unigénito. Para nosotros, nuestro primer hijo es primogénito, pero para Dios unigénito porque es el único. El único. Para José y María como familia era el primogénito.
porque iban a venir otros hijos, aunque la iglesia católica no lo reconozca. Pero créale más al Señor que a la iglesia católica. Dice que iban sus padres, la familia, todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua era una celebración solemne para el pueblo de Israel, porque ellos así celebraban la libertad que Dios les dio de la esclavitud en medio de Egipto. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, la noche anterior, Moisés prepara una cena con hierbas amargas y otras especies ahí para celebrar la amargura que llevaron por 400 años. Nosotros deberíamos de celebrar siempre nuestra Pascua personal para celebrar el día que el Señor nos sacó de la esclavitud, de la podredumbre, del lodo cenagoso en que nosotros vivíamos. Si usted ya no se recuerda de dónde el Señor lo sacó, por eso es que usted no valora hoy lo que el Señor ha hecho por usted. Pero si usted realmente valorara de dónde el Señor nos sacó a cada uno de nosotros y dónde estamos ahora, la historia se volverá a repetir. Porque el que piensa como antes, tarde o temprano, vivirá como antes. Es cuestión de tiempo. Así es, hermano. Ellos celebraban la fiesta y ahí era donde iba esta familia. Y cuando tuvo, hablando de Jesús, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén. Iban a Jerusalén, papi, mami, otros familiares, amigos, conocidos, y iban a Jerusalén, celebrar la Pascua todos los años. No había nada que les impidiera, iban a celebrar, no había distancia, lo que hubiera que caminar, no habían Uber, no habían taxi, no habían nada de esas cosas, pero nada les detenía también para irse, para pagar el precio de lo que costaba el viaje. Había que madrugar, había que caminar, y ya se los digo, ¿por qué les digo que había que caminar? Sigue diciendo la palabra del Señor. Estamos en el Evangelio de Lucas. Y cuando tuvo 12 años, dice, subieron a Jerusalén. Al regresar ellos, acabada la fiesta, ya había terminado todo, dice, se quedó el niño Jesús. Se quedó en Jerusalén sin que supiesen José y su madre. O sea, se les perdió. Regresaron y se les perdió el chiquito. Y ahí la descripción sigue y todo el asunto. Déjenme para buscar este párrafo para ver si se los cito aquí. Vamos a ver. Aquí vamos. Ok, sí, tengo que leérselos. Dice, solo el versículo les doy, el capítulo lo busca usted. Y pasando que estaba entre la compañía, o sea, iban varios, anduvieron camino de un día. Y el niño se había quedado. Ya habían caminado un día. ¿Cuánto se camina en un día? Tamaño poco. Dice, y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero no le hallaron. Un niño de 12 años. Se les perdió. ¿Qué haría usted si se le pierde? Pero no le hallaron. Volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después, ya no 1 ni 2, sino 3 días de que el niño se les había perdido. Seguro ya usted dijo, ay, qué descuidado y todo eso y aquí y allá. Seguramente que sí. ¿Sí? ¿Y qué diríamos de los hijos que se nos han perdido en pecado? ¿Descuido nuestro? Hay un libre albedrío que el Señor ha puesto en nuestros hijos. El Señor dijo, responsabilidad nuestra, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esa es la intencionalidad de Dios, que los hijos no se aparten, pero ellos deciden, ellos tienen libre albedrío. Recuerde esto, el padre no pagará por el pecado del hijo y el hijo no pagará por el pecado del padre.
Cuando ellos tienen uso de razón para saber entre lo bueno y lo malo, ellos son responsables sobre lo que deciden. Ellos tendrán que dar cuenta delante de Dios sobre lo que ellos han decidido. Si usted habla, si usted aconseja, si usted ha instruido, puede dormir tranquilo. Pero si no lo ha hecho, tiene razón de no poder dormir. Pero todavía está a tiempo, porque mientras hay vida, hay esperanza. Por eso el Señor dice: más vale perro vivo que león muerto. Pregúntele al Señor qué dijo con eso. Pero, a ver, 3 días dice: pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después le hallaron. ¿A dónde le hallaron? Jugando en patineta y bicicleta y todo el asunto. Dice que le hallaron en el templo sentado, dice, le hallaron sentado. ¿En medio de quiénes? Oiga, en medio de los doctores de la ley con 12 años. Porque un niño a los 12 años ya tenía que conocer la Torá, ya tenía que conocer los 5 libros de la ley, ya tenía que conocer Génesis, Éxodo, Apocalipsis, Número, Levítico, Deuteronomio, ya tenía que saberlos. Ya tenía que conocer. ¿Usted cuántos años tiene y cuánto conoce? Y no solo porque era Jesús, sino que todos los niños judíos tenían que conocer la Torá, la ley, la palabra de Dios, tenían que conocerla. ¿Y usted? ¿Estás muy joven o estás muy viejo? Ok, y entonces dice, Él les dijo, cuando le preguntaron qué pasó aquí y allá, dice que Él les dijo: ¿por qué me buscáis? En signos de pregunta, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿No sabíais que yo tenía que estar en la casa del Señor atendiendo las cosas que son del Señor, que son las mías? ¿Cuáles son las cosas suyas? Evangelio de Lucas, ¿cuáles son las cosas suyas? Hermanos, la intencionalidad nuestra como líderes, como pastores, es que pueda despertar el interés suyo como cristiano de ser consecuente con lo que usted conoce de la palabra. Todas estas aplicaciones que uno hace, Simeón, un anciano, Señor, el Espíritu Santo sobre él, la profetisa Ana que estaba ahí, no sé cuántos años, 90 años más, no sé, menos, pero una mujer dedicada al servicio. Todo eso son ejemplos que tienen que motivarla a que cambie, porque el 2021 en sí no trae ningún cambio. El cambio que va a producir este 2021 es el que nosotros los seres humanos traigamos a nuestras vidas. Si a usted hoy por hoy la palabra del Señor le sigue causando sueño, le sigue causando pereza, póngale la firma que este año 2021 va a ser igual que el 2020, que el 2019, que el 2018, y échese para atrás todos los años que usted quiera. Porque el año no va a traer ningún cambio. Es usted. Es usted. Hombre, mujer, es usted. Usted que nos ve, es usted el que va a producir cambios. ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y dice el pasaje: mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Era muy profundo, no entendieron. Y dice: y descendió con ellos, se regresó ya, y volvió a Nazaret. Y dice que el niño, 12 añitos, estaba sujeto a ellos. Así lo dice. ¿Quién lo tiene ahí en su Biblia? ¿Sí? ¿Qué cita es, hermanita? Yo lo tengo aquí apuntado, pero para que vean los demás, ¿qué cita es? Lucas 2:51. Son 24 capítulos. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos.
Y dice, y su madre guardaba todas estas cosas, ¿dónde? En su mente, en su mente. Corazón dice ahí, pero recuerde que el corazoncito no puede guardar nada, lo que guarda es su mente. Todo usted lo maneja aquí en su mente. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y también ¿con quién? Con los hombres. Este es un compromiso para nosotros. La gracia de Dios debe de estar presente en nosotros, delante de Dios y de los que nos rodean. ¿Se acuerdan la pregunta que le hacen a Jesús? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Se acuerdan? ¿Y qué le responden sus discípulos? Dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista. Oiga, pero solo grandes siervos lo están comparando. Jeremías, Elías, Juan el Bautista. Y después le pregunta a ellos, ¿y ustedes quién decís que soy yo? Y bueno, y ahí dice que el Espíritu Santo le revela a Pedrito y le dice, tú eres el Cristo. Eso no te lo reveló carne ni sangre. Ahora, si preguntaran a nuestra familia, ¿quién dice la gente que soy yo? Si le preguntaran a sus hijos y a los míos, ¿quién es su papá? ¿Quién es su mamá? ¿Qué dirían? O si nos preguntaran a nosotros de nuestros hijos, ¿quiénes diríamos nosotros que son? Ah, no, hermano, es que yo solo palabra positiva confieso porque ellos están bajo la promesa. La promesa depende de ellos mismos cuando quieran, igual que aquel hombre que le pidió sus riquezas a su padre y se fue y los malgastó en mujeres y en todo lo que quiso, y hasta que alzó los ojitos al cielo porque estaba comiendo comida de cerdo. Es necesario que muchos hijos lleguen a comer comida de chancho para que se den cuenta hasta dónde han caído y han descendido y que valoren lo que tenían en su casa. Y papi y mami no describe ahí que el papá se fue a buscarlo, hasta que volviendo en sí, regresaron a casa. Déjelos que lleven palo, que les cueste. Aprendí esto del pastor y dijo, el único que devuelve sus muertos es el mar. Una persona se ahoga en el mar y siempre lo tira a la orilla. Así es el mundo. Se los consume y siempre te los va a tirar de regreso. Él crecía en sabiduría y estatura, y la gracia de Dios estaba con él y con los hombres, delante de los hombres. Hermanitos, ojalá que nuestro testimonio sea un testimonio de gracia delante de Dios y también de los hombres. Dice Jesús que tenía como 30 años cuando comenzó, y ahí aparece esa palabra, cuando comenzó su ministerio, 30 añitos. Saltamos de los 12 años cuando fue al templo, son 18 años que históricamente ahí no nos dice detalladamente como lo que les he hablado, pero sí, yo no dudo que en esos 18 años que pasaron, murió su papá José, y él tuvo que hacerse cargo ayudando a su mamita porque vinieron, ya habían otros hijos más pequeños que él, y él tuvo que ayudar. Él era carpintero de profesión y seguro tuvo que ayudarle a mami para que salieran adelante. Los hijos tienen que ayudar a papi y a mami, no los alcahuetee. Los hijos tienen que ayudar a papi y a mami. Esta generación de padres ahora están matándose por criar a holgazanes, a hijos vagos, mantenidos, que no agradecen nada. Es una generación de hijos malagradecidos. No hay respeto para los padres, no hay ayuda para con los padres. Solo les dan dolores de cabeza, solo los hacen llorar, solo los hacen sufrir. Por eso es que el Señor dice, escrito está, el hijo consentido es vergüenza para sus padres. No los consienta, deje de comprarle marcas, cómprele lo que ellos se merecen.
Dele lo que ellos se merecen. Y si no se merecen nada, no les dé nada. Escrito está, dice el Señor, el que no trabaja. ¿Y por qué usted los da de comer? Pobrecito, y hasta le guarda lo mejor. Y hasta no come por guardarle al chichi, a la chichi. Y ni siquiera arreglan la cama. Ni siquiera le ayudan a lavar los trastes. Y pasan pegado a la tele, al play y a toda cosa. Póngase de pie. Señor, te damos gracias en esta hora por la fuente inagotable que es tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que no volverá atrás vacía, Señor. Cumplirá el propósito por el cual usted la ha enviado. Usted que nos ha estado viendo, usted que está aquí, si hoy el Señor, más que usar la palabra, te confronte, más bien tú has pensado, tú has meditado por voluntad propia de tu relación con el Señor, poniendo de ejemplo a Simeón, poniendo de ejemplo a María, poniendo de ejemplo a Ana, poniendo de ejemplo a Jesús. ¿Dónde nos ubicamos? ¿Dónde estamos? ¿En algún lugar de estos? ¿Nos identificamos con uno de estas personas o no aparecemos? Si hoy usted ha llegado en pecado, déjeme decirle con todo el amor de Cristo que el Señor no está en usted. Aunque esté aquí, si usted llegó en pecado, el Señor no está en usted. Si se muere, se va a ir a una eternidad sin el Señor. Pero bueno, dice el Señor, he aquí hoy el día aceptable, mientras hay vida y esperanza. Si hoy has reconocido de que no tienes una relación con Dios, ahí donde estás, puedes decirle, Señor Jesús, perdóname. Te pido que me perdones, Señor. Me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Ya no más, Señor. Hasta aquí llegué. Bendigo el momento en que decidí llegar hasta este lugar. Bendigo el momento en que decidí ver este video. Gracias, Señor, por perdonarme, por limpiarme, por lavarme, hacer de mí un nuevo hombre, una nueva mujer. Y ahora poder decir que su Santo Espíritu ha venido sobre mí, que hoy he pasado de muerte a vida, que hoy me has trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz de su Hijo amado, de Jesucristo. Gracias, Señor. Vine sin ti, pero ahora me voy con usted, Señor. Y a partir de hoy comenzaré a vivir los mejores tiempos de mi vida, dedicándome para servirle a usted, para vivir como usted me lo demanda, Señor, que es donde voy a encontrar el bien para mi vida, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Si hoy te has arrepentido y le has entregado tu vida al Señor, hoy has pasado de muerte a vida. Has pasado de lo natural a ser una nueva criatura. Hay un proceso para tu vida, y si en algo podemos ayudarte, puedes llamarnos al 8842-2408 con el pastor Tibor, o 8876-8006 con el pastor Germán. Estamos para ayudarle, servirle. Si estás fuera de Costa Rica, le pones el signo más y el código de área 506 y te puedes comunicar con nosotros también por WhatsApp o también por efesios423.net. Estamos para servirle en lo que podamos ayudarle. Dios les bendiga y será hasta una nueva oportunidad. Bendiciones.